Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial de Economía al alcance de todos. Hoy vamos a hablar de lo que vivimos en Alemania. Fuimos a representar a nuestro país de manera muy orgullosa y lo hicimos por parte de Niacon Comunicaciones, que es la agencia que hace posible este programa, y por supuesto nosotros, Economía al alcance de todos. Lo que hicimos fue con el equipo de contenido analizar cómo podríamos contarle al mundo las vías de Colombia, el sistema de transporte de Colombia, cómo funciona. Y pues bien, entramos al Foro Internacional de Transporte y Movilidad de América Latina. Este foro se hace una vez al año, este año lo hicieron en Leipzig, Alemania, se llevó a cabo del 21 de mayo al 23 de mayo y pues ahí entregaban un premio al periodismo, es decir, estaban haciendo algún tipo de escenario en donde se avala y se respalda el periodismo en América Latina. Entonces entramos a ese foro, revisamos todas las condiciones y por supuesto pues nosotros con el programa de calidad que tenemos dijimos podemos participar, lo hicimos. Durante todos los 40 minutos del programa contamos qué pasa en nuestro país por tierra, por aire y por mar y bueno, así fue como lo presentamos. Competimos con 38 ciudades, 14 países, más de 120 trabajos y lo logramos, ganamos y apenas nos avisaron, pues bueno, fue un orgullo para nosotros, lo queremos compartir con ustedes y por esa razón es que tuvimos la posibilidad de tener el acceso a este foro, al Foro Internacional de Transporte 2025, como les digo, realizado en Leipzig, Alemania, y pues para nosotros fue un gran honor estar ahí, precisamente porque durante muchos años de carrera lo que hemos mencionado es lo que dice la OCDE, cómo analiza la OCDE, lo que habla la OCDE, pero cuando tú ya estás ahí metido en las reuniones, en las discusiones que se dan, sobre todo para revisar realmente cómo se puede impulsar, en este caso el periodismo, pero también el transporte y la movilidad del mundo, pues realmente impactante. Por eso en este especial vamos a contar lo que pasó en estos 3 días del foro. El primer día, por supuesto, llegamos, nos relacionamos con las personas y nos dimos cuenta de una sorpresa. Colombia no asistió. Colombia es un país miembro de la OCDE y por supuesto también tiene que estar en estas discusiones y sobre todo porque al final nuestro trabajo era eso, mostrar lo que pasa en el transporte en Colombia, cuáles son las mejoras que tenemos que implementar. Y durante todo el foro, durante los 3 días, pues se habló de inteligencia artificial, de qué pasa o cómo los transportes son tan resilientes en el tema de las crisis climáticas. Y pues si hablamos de crisis climáticas, Colombia vive todo el tiempo en eso. Si hace demasiado sol, pues nuestro país se siente totalmente resentido con respecto a eso. Si hace demasiada lluvia, pues nos pasa lo mismo. Tenemos temblores, tenemos terremotos y todo el escenario era precisamente para hablar de esto. ¿Cómo hacer con la inteligencia artificial, con conductores muchísimos más preparados, pero sobre todo con planeación, con infraestructura, con inversiones, hacer que los transportes de verdad utilicen la conectividad para generar desarrollo económico en los países, pero sobre todo también pues para sopesar estas crisis tanto globales como climáticas que se nos presentan todos los días. Como les mencionaba, pues nos dimos la sorpresa de que en todos estos temas que por supuesto nosotros estamos involucrados, pues Colombia no asiste y en este año la presidencia precisamente del gran foro en Europa o en Alemania, pues lo presidió un latinoamericano, era chileno o es chileno, es el ministro de Transporte de Chile y cuando le preguntamos que qué había pasado, pues la verdad es que él dice que no tiene ninguna razón por la cual pues Colombia no esté ahí. Colombia normalmente es un país totalmente activo en estas reuniones y al parecer es el primer año en donde Colombia no va, Colombia no asiste. Y pues fue una lástima encontrar que realmente nuestra primera presidencia latinoamericana dentro de este foro tan importante de la OCDE, pues que Colombia no asistiera. En todo caso, aquí les tenemos un resumen de lo que dijo el ministro de Chile, pero también de lo que pasó en el primer día. Como les digo, fue un día de encuentros, de reuniones, fueron más de 1.400 delegaciones de diferentes gobiernos, no solamente estuvieron los países miembros de la OCDE, sino más de 80 representaciones de países de todo el mundo, sobre todo empresariales, porque ahí también se hicieron negocios, pero lo más importante es que ni siquiera estaban pensando en decisiones a futuro, hicieron decisiones ya al corto plazo y sobre todo también empezaron a analizar las diferentes decisiones o conversaciones que se dieron en los foros pasados. Aquí está el resumen del primer día. Llegamos a Alemania. Economía al alcance de todos y Niacon Comunicaciones están aquí en Leipzig, Alemania. Estamos en el foro de transporte más importante del mundo. We need to take care that this energy transition really affects everyone.
¿Por qué Colombia no está dentro de dentro de este foro este año específicamente? Bueno, la verdad que esa es una pregunta que hay que hacerle a Colombia. No estoy informado de la política interna de Colombia ni por qué las autoridades este año no pudieron asistir. Colombia es un frecuente participante de este ITF, no solamente un frecuente participante, sino que además en materia de transporte es un líder regional. Para nosotros siempre ha sido además un referente. Y por supuesto que tenemos muchos amigos desde Chile en Colombia y nos gusta mucho encontrarnos acá, sobre todo aquellos que trabajamos en el sector del transporte público. Colombia es un referente, por ejemplo, en materia de transporte público, todo el trabajo que se ha realizado en las distintas ciudades, abrazando modos de transporte masivo, no solamente Transmilenio, también el metro en Medellín, teleférico. En Santiago tenemos estas ciclovías masivas los días domingos, que es una copia de lo que ustedes hacen en las ciudades colombianas todo el tiempo. Es decir, nosotros miramos con mucha atención la creatividad colombiana para poder fomentar el transporte público, la caminata, las bicicletas, y entendemos que en esto vamos un pasito cada uno y de esa manera nos vamos inspirando chilenos a colombianos para poder lograr que otras ciudades sean cada vez mejores. En el segundo día del Foro Internacional de Transporte 2025, pues la verdad es que se vivieron momentos muy gratificantes para la evolución del transporte y la movilidad en el país. Por ejemplo, los diferentes países que tenían frontera empezaron a tener reuniones bilaterales para evaluar realmente cómo está su situación de transporte y poderse ayudar entre sí. Por supuesto, también hubo muchas reuniones acerca de financiamiento y también pues de relaciones comerciales. Nosotros como latinoamericanos y como Colombia pues llegamos a una conclusión con todas las reuniones que pudimos escuchar y pues por supuesto también las conferencias que pudimos escuchar, y es que la diferencia que tenemos los países desarrollados con los países vía de desarrollo es que nosotros todavía dependemos mucho del financiamiento exterior, no somos capaces de planear, no tenemos el ahorro y por supuesto la movilidad y el transporte no es una prioridad para nosotros. Normalmente lo que se escuchaba dentro de este foro en análisis del resultado es que los ministros de diferentes países lo primero que hacen es revisar su presupuesto y declarar sus prioridades en necesidades como salud, prioridades como el tema fiscal, prioridades como los subsidios, pero muy por debajo pues terminaba siendo la prioridad del transporte y la movilidad, pese a que también se concluyó que este es uno de los aspectos en donde más se genera empleo, se genera crecimiento, en donde más recursos pues llega a las familias latinoamericanas. Sin embargo, pues todavía nos falta, como digo, mucha planeación y sobre todo pues dependemos financieramente de las ayudas o de los organismos multilaterales. En este segundo día pues también hubo algo histórico, y es que desde el 2020 pues no se llegaba a un resultado tangible en el hecho de las reuniones, es decir, se analizaba mucho, se hablaba mucho, pero algo tácito realmente que se tomara una decisión, pues este año fue que se marcó el hito. Fueron dos hitos fundamentales. El primero es que todos los países que estaban ahí reunidos pues llegaron al acuerdo de que sí o sí tenían que implementar la inteligencia artificial a mediano y corto plazo en todos los transportes de movilidad de América Latina y del mundo, y es precisamente para hacerlos muchísimo más seguros, más resilientes ante las catástrofes, pero también pues que sean más amigables con el medio ambiente, que sean autosostenibles tanto financieramente como amigablemente con el medio ambiente, y pues eso pues al final se llegó a un acuerdo que se va a empezar a implementar a partir de este mes que estamos aquí hablando con ustedes. Y el segundo hito es que definitivamente están preocupados, en una preocupación grande, el hecho de que las personas pues siguen teniendo muchos accidentes y se siguen muriendo muchas personas en la calle. La seguridad vial fue un tema muy importante y transversal en este segundo día, en general los 3 días, pero en este segundo día fue que se marcó ese hito de conclusiones. Pues bien, entonces todos los países miembros y pues por supuesto los que estaban ahí en esta representación llegaron a la conclusión de que tienen que mejorar los estudios, las estadísticas, por supuesto la seguridad vial, y pues así poder tomar decisiones mucho más eficientes y eficaces pues para poder reducir este tipo de falencias. Vimos también, por ejemplo, muchas representaciones comerciales, como les contaba. Entonces tuvimos a DLH, tuvimos a Amazon y también BMW. Estas empresas hicieron demostraciones de lo que podríamos llamar nosotros en Latinoamérica del futuro. ¿Por qué? Porque vimos pues, vehículos que ya estaban totalmente funcionando con carga amigable con el medio ambiente, como les digo, sostenible o renovable, pero adicional a eso vimos vehículos que simplemente reaccionaban con algunos metros al movimiento de algún ser humano y pues frenaban
necesitaban para poder prevenir precisamente este segundo hito que les acabo de comentar de la seguridad vial. Todo esto lo vimos en representación de real, pero bueno, es el resumen que les puedo dar y es lo que ustedes van a ver en la siguiente nota. Este fue el segundo día. Los países coinciden de que la seguridad vial es un tema que es como una pandemia silenciosa, en que todos enfrentamos una cantidad de fatalidades enorme y que tenemos que hacer todos los trabajos por poder reducirlo. Y aquí hay medidas importantes, no solamente en tratar de generar políticas que estén basadas en evidencia, sino que ser bien audaces también en hacer esfuerzos por reducir la velocidad, por levantar una serie de medidas que están comprobadas que pueden hacer que nuestras vías sean más seguras. Porque nosotros todavía no podemos llegar a como está, por ejemplo, Alemania. Yo creo que hay ámbitos en los cuales vamos ciertamente más atrás, hay ámbitos en los cuales nuestros sistemas de transporte no están lo suficientemente tecnologizados, las inversiones de infraestructura no son suficientes, pero también hay otros ámbitos en los cuales vamos pudiendo mostrar avances y que son motivo de admiración. Yo creo que en algunos ámbitos, por ejemplo, el transporte público, nuestros países han mostrado esta delantera y ser también capaces de poder inspirar. Y en ese sentido este es un espacio muy atractivo porque permite poder reconocer políticas que en otras partes del mundo se están implementando y que nosotros debiéramos mirar con atención. Por ejemplo, una que yo creo que es evidente son todo lo que tenga que ver con reducir el atractivo del uso del automóvil. Al finalizar este segundo día, pues tuvimos nuestro momento estrella. La verdad es que fue muy bonito porque fue el momento que nos entregaron el premio de periodismo, el primero internacional. Tuvimos la oportunidad, por supuesto, de presentarnos como equipo de qué es economía al alcance de todos. También llevamos la representación de Mía con Comunicaciones y cada uno de nosotros se presentó, pudo decir cuál es su trayectoria durante todos estos años, cómo se hace el programa, qué hay detrás del programa y después de todo eso, pues de la mano de la presidencia del Foro Internacional de Transporte y Movilidad liderada por el ministro de Chile, Juan Carlos Muñoz, y también del secretario general, Joe Daikin, pues ellos dos tuvieron la amabilidad no solamente de contar lo que pasó en nuestro programa por las vías de Colombia, que fue con el que ganamos el premio, sino que pues también nos entregaron ese premio en una tarima. Tuvimos la oportunidad de dirigirnos a varias personas contando realmente lo que somos, lo que fuimos y bueno, el agradecimiento total a Dios, a la vida, al universo, a cada una de las personas que están detrás de todo esto, porque esto solamente consolida que estamos haciendo un muy buen programa y ya no solamente es para Colombia, sino ahora es para el mundo. Así que miren ustedes cómo fue esta linda entrega del premio. Señorina Sol Suárez, ganadora. She's from Colombia. I have won several journalist awards in Colombia, and today I am very happy to get my first international award. We won this award for our program called The Road of Colombia, Por las Vías de Colombia. To make the program of high quality, I work with a company called Mía con Comunicaciones. I also thank God, life, the universe, and everyone, sponsor and sponsor, who always taught me and answer important and difficult questions in front of journalists. None of this would be possible without my team. Next, you will meet the people who work with love, talent, and hard work to make this project real every day.
I will also share a short summary of our award-winning program. Thank you very much. En el tercer día del Foro Internacional de Transporte continuaron todas las reuniones bilaterales, por supuesto los acuerdos comerciales, pero tuvimos el beneficio o la gratitud de estar presente en una de las plenarias en donde todos los países pues escuchan las diferentes conclusiones, análisis, pero también diferencias que hay entre los países. En un solo panel estuvimos presentes los países latinoamericanos por medio de una comunidad pequeñita de Chile, pero también estuvieron los asiáticos y también los europeos por parte de Alemania. Cuando uno escucha ese tipo de diferenciación en el mundo, pues se da cuenta que no solamente tenemos una mentalidad totalmente diferente, sino, vuelvo y digo, la planeación es totalmente distinta. Mientras que la comunidad pequeña de Chile decía que no tenía vías terciarias, que era muy difícil sacar los alimentos, que incluso muchas de las regiones no tenían ni siquiera cine, muchos de esos niños ni siquiera habían probado un alimento específico como la hamburguesa, que es conocido en el mundo, pues realmente, por supuesto, como latinoamericanos nos vimos identificados porque así funciona también en nuestro país. Y luego pues vimos Alemania, que es un país totalmente integrado. El alcalde de Leipzig contaba realmente cómo hicieron para reunirse y primar siempre con el bienestar de la ciudad, pensando en las diferentes distancias, en la conectividad, en el crecimiento económico, en la carga, y así es como todo un país termina pues aliándose. Y cuando escuchamos a los asiáticos, pues los asiáticos van mucho más adelantados que nosotros. Ellos por supuesto siempre están pensando en el futuro, en cómo mejorar el presente, por supuesto, pero sobre todo siempre están planeando en cualquier catástrofe que pueda aparecer. Siempre están pendientes de que pueda haber catástrofes globales, políticas, económicas, climáticas, y eso hace que pues sean una potencia en el transporte y la movilidad. Al mismo tiempo, pues por supuesto ahí estaba el secretario general también, Joe Deakin, y pues él se dirige a nosotros, a los periodistas, hace una reunión con nosotros, habla con nosotros, y también fue muy enriquecedor porque al final el secretario general tiene muy presente cada una de las realidades del mundo, cada una de las realidades de los continentes. Entonces pudimos entablar conversaciones preguntándole efectivamente qué se puede hacer mejor, cómo lo podemos hacer mejor, qué es lo que tenemos que, pues por supuesto, modelar de esos diferentes países, pero sin necesidad de compararnos, porque al final pues somos un país en donde tenemos que adaptar a nuestra realidad pues todo lo que nos pasa, pero simplemente es cuando uno ve que otros países sí lo pueden hacer y uno lo puede modelar, pues ahí miramos qué se puede rescatar de eso. Bueno, nos dieron muchas ideas, realmente salió de ahí mucho conocimiento, pero sobre todo siempre enfocado en hacer que el transporte sea muchísimo más seguro, muchísimo más innovador, muchísimo más resiliente y amigable con el medio ambiente. Esto fue lo que pasó en el tercer día de Leipzig, Alemania. Con esto terminamos nuestro especial. Muchísimas gracias a todos por conectarse, también a todos los organizadores del Foro Internacional de Transporte, por supuesto a Alemania, a Leipzig, a todos los que hicieron posible que estuviéramos ahí, que viajáramos al otro lugar del mundo, porque así lo vemos desde acá, y por supuesto también estar ahí en pleno de todos los miembros de la OCDE en las reuniones, viendo cómo mostraban sus diferencias, también sus planeaciones, pero sobre todo cómo todos estaban en consenso para poder llegar a soluciones que mejoren la vida y la calidad de vida de todos los ciudadanos del mundo. Para nosotros fue muy enriquecedor. También, por supuesto, conclusiones cruciales en este foro, la descarbonización, lo hicieron de una forma, digamos, llamativa para nosotros, porque llegaron ya a concluir que de alguna forma se hicieron en varios países transiciones energéticas de forma acelerada, se
se cometieron muchos errores y pues de esos errores se aprendieron. Entonces hoy en este foro pues se delimitó esa ruta de descarbonización planeada, creada y sobre todo también el apoyo a todo el sistema de transporte marítimo en el mundo, precisamente porque tiene que ser un tema mucho más de resiliencia debido a todas las crisis globales o climáticas que se puedan presentar pues en el mar o en las rutas marítimas. También hablaron de cómo hay que apoyar todos los miembros de la OCDE y por supuesto la representación de los 80 países que estaban ahí, cómo unirse y ayudar a todos los países que tienen orden público. Eso es algo que nos puede interesar a nosotros porque la idea es no solamente apoyar financiera, infraestructura, en planeación, económicamente, sino realmente estar ahí presentes para poder reconstruir todos esos sistemas de transporte y movilidad afectados. En ese caso pusieron el ejemplo de Ucrania, en donde pues, se podría hacer entonces una renovación de este sistema de transporte y volverlos mucho más sostenibles y por supuesto seguros para todos los ciudadanos. Pues bien, muchísimas gracias de nuevo por estar acá, gracias por estar conectados y nos vemos en otra ocasión.